¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más. Hoy vamos a intentar hacerles entender con mi Padre Jesús, con Dios, el Padre de ambos, cuál es la verdadera bendición. Y la verdadera bendición se limita a una sola cosa y se llama obediencia. Para Dios, para Jesús, no existen los católicos, no existen los evangélicos, no existen los mormones, los adventistas, los testigos. No existe nada de eso. Para Dios, la única religión que se debe profesar es la que se llama Jesucristo. En Él está la verdad. Y quien vive con Jesús en su corazón, profesa la verdadera religión. Por eso, muchos y muchas de ustedes, aún perteneciendo a distinto tipo de religión, que no está mal, no lo voy a juzgar, no tengo la potestad de juzgar al pecador, pero sí al pecado, tal vez tengan muchas dudas. Muchas personas tienden a usar la Biblia a veces para ayudar, pero paralelamente también para crecer materialmente tal vez. Entonces, la verdadera persona que te va a llevar por un camino de verdad es el peor pecador que ha habido en la tierra y ha sido transformado. Porque Dios, o para Dios y para Jesús especialmente, el peor pecador transformado, obrando para Dios, es el mayor trofeo para ambos. Tan solo y tan simple porque esas personas son las personas verdaderamente que serán leales. Ojo, puede haber algunas que no, pero nunca han sido de Dios y seguramente nunca realmente han sido transformadas. Pero las verdaderas personas leales, y te lo voy a demostrar con un ejemplo que nada tiene que ver con nosotros los seres humanos, pero sí se relaciona porque tiene que ver con parte de la vida con la cual convivimos. Cuando vos le das lugar en tu casa a un animal de la calle, un animal que ha sufrido, que se ha equivocado, pero vos lo cobijaste y le diste un lugar, ese animal va a ser más agradecido que cualquier otro animal que haya parido en tu casa una perra tuya, o bien cualquier otro animal que vos hayas pagado fortuna. Y ese es el mismo ejemplo para Dios y para Jesús. Un pecador transformado es el mayor trofeo en el cielo. Y no son mis palabras. Siempre les voy a enseñar. Para ustedes saber o intentar saber quién realmente les dice la verdad y quién miente, deben remitirse a las Escrituras. Y les voy a decir la verdad de lo que acabo de decir y la comparación que tiene sentido con el pecador y el animal de la calle. El mayor profeta de Dios fue Pablo de Tarso, un tremendo pecador al cual Jesús transformó. Y después de su transformación, luchó con la verdad, la justicia, como ningún otro de los que estuvo cerca de Jesús lo hizo. Remítanse a la Biblia, instrúyanse y van a aprender que muchas personas
que manejan lugares dicen la verdad, pero no en su totalidad. No sé con qué fin, no me interesa. Mi padre ve todo. Mi abuelo, porque yo a Dios le digo que es mi abuelo, mi padre para mí es Jesús. Él ha dado la vida por mí. Dios me ha dado la posibilidad de vivir una vez más a través de mi Padre Jesucristo. Entonces para mí, Jesús es mi Padre, Dios es mi abuelo. Remítanse a la Biblia, vean los hechos, las obras de Jesús y van a ver que la transformación del mayor pecador en la tierra es el mayor trofeo para el cielo. Para hablarles de la bendición verdadera, también tengo que decirles que la bendición verdadera no es la que te pone la mano ajena en tu cuerpo y te bendice ante Dios. Esa es muy importante, porque tal vez la persona que te bendice tiene un poco más de elevación espiritual que la persona que es bendecida. Pero la bendición real y verdadera es la bendición que vos, a través de tu obediencia a las Escrituras y a los mandatos del Padre Celestial Dios y de los hechos manifestados por su Hijo Jesús, debes cumplir. Si vos cumplís los mandamientos a rajatabla que se te pide en la Biblia a través de Dios y luego de Jesús, manifestado en Moisés y en muchos hechos, algunos de los cuales vamos a leer ahora, te puedo asegurar que no te va a hacer falta que yo, por ejemplo, que soy una persona que tiene mucho poder espiritual, no lo digo yo, me lo ha dado mi Padre, en este momento estoy en un momento muy fuerte espiritual, quiera Dios que pueda contarte pronto. Y ni siquiera el más espiritual de la tierra va a lograr que vos tengas bendición más de lo que vos mismo podés tener si haces a rajatabla la obediencia de Dios. Hacer la obediencia de Dios ya es estar súper bendecido. Y de ahí podés pedirle. Y el Padre te lo va a dar todo, porque si le cumplís, Él te lo va a dar. Es ley. No lo digo yo, lo dicen las Escrituras. Claro, cualquiera que agarra y sabe mucha teología, sabe mucha religión, puede envolverte fácilmente usando los versículos un día con un fin y otro día con otro fin. Pero si te remitís a las Escrituras, vas a encontrar la verdad. Y vas a ver que la verdad nace del verdadero. Y el verdadero es aquel o aquella que no tiene intenciones de instruirte para sacarte nada en la vida, sino para hacerte ser mejor persona ante Dios. Voy a empezar hablando de Adán y de Eva para que ustedes vean que Dios, el amor, lo tiene, pero también para que te dé ese amor, tenés que cumplirle, porque si no también castiga a Dios. Entonces, si escuchaste alguna vez o te moves dentro de un lugar en donde te dicen que todo es amor, puedo asegurarte que no todo es amor para Dios. Para Dios el amor está, en primer lugar, tiene muchas ramas, como te he dicho en otros videos, pero dentro del amor hay algo que es fundamental para el Padre: autoridad de Él hacia nosotros y obediencia. En esas dos ramas Él demuestra su mayor amor. Si vos las cumplís, Dios es amor. Pero si vos estás fuera de eso, aunque te quieran inflar tu cabeza diciéndote que Dios todo te lo perdona, que Jesús todo te lo perdona, en este capítulo de hoy no, pero en el próximo, la segunda parte de la verdadera bendición, te voy a mostrar que Dios no perdona todo. Hoy de Dios vamos a hablar bastante, pero en el próximo voy a hablar también de Jesús, que Jesús no perdonaba todo. ¿Pero por qué no perdonaba todo? Porque había gente a la cual Jesús la perdonaba y luego volvía a pecar. A quien realmente perdonaba Jesús es a aquel o aquella que le daba la oportunidad de redimirse y esa persona cumplía los mandatos.
No se puede perdonar tanto si no tenemos una obediencia. Sí, Dios es perdón infinito, pero creo que muchas personas antes de conocer a Dios se han equivocado mucho y ahí ha estado el perdón de Dios, que te ha permitido levantarte durante tantos años, muchas mañanas. Ahora, cuando conocemos y encontramos a Dios, el perdón de Dios se limita porque ya estamos en conocimiento de lo que Dios quiere. Y lo que Dios quiere es realmente que hagamos su obediencia de vida. ¿Sí? Vamos a hablar de Adán y Eva. Adán era el arcángel Miguel según el mundo espiritual y Eva fue considerada la madre de todos los vivientes. Cuando fueron colocados en el jardín del Edén, aún no eran seres mortales. En ese estado nunca hubieran tenido hijos. La muerte no existía, tenían una vida física debido a que sus espíritus estaban alojados en cuerpos físicos, hechos con el polvo de la tierra. Eso lo pueden encontrar en Moisés, capítulo 6, versículo 59, y en Abraham, capítulo 5, versículo 7. Continuamos. Luego Dios le envía a tener hijos, diciéndoles: fructificad y multiplicaos para engrandecer la tierra y así ustedes poder juzgarla. Tendrán dominio sobre todo ser viviente que se mueva sobre la tierra. Eso lo encuentran en Moisés, capítulo 2, versículo 28. En este comienzo vemos el gran amor de Dios que tenía por su creación, su semejanza, primero a través de Adán y con el tiempo, porque se cansó de verlo solo a Adán en el Edén, desde su costilla crea a la mujer para que ambos sean una sola carne. Debido al pecado, cuando Eva es tentada por la serpiente que comete el error y lo lleva a Adán a cometer el error, Dios los expulsó del jardín del Edén y los envió al mundo terrenal, o sea, donde tú y yo habitamos hoy. Desde ese momento se volvieron seres mortales. Tanto ellos como sus hijos experimentarían enfermedades, dolor y muerte física. Ahí tenés la primera muestra de lo que es Dios. Le dio la posibilidad a Adán de vivir en el Edén eternamente. Le dio la posibilidad a Eva, conjuntamente con Adán, de vivir eternamente en el Edén. Y pecaron. A partir de ese momento, esos pecados, que empezó con la tentación, son aquellos que a nosotros nos causan enfermedades, dolor y muerte física. ¿Sí? Pero seguramente, como todo está escrito en las profecías, tenía que pasar así. Pero entonces, a ver, el amor del Padre en el final, que se marca en el Apocalipsis con la segunda venida de Jesús, no va a ser para todo el mundo. Y esto no es para que se asusten. En la Biblia figuran 144.000 personas salvas. Juan el Bautista y Pablo afirmaron que son 144.000 en todo el mundo. Si vivimos tantos seres humanos en la tierra, ¿a qué se debe que solamente 144.000 vayamos a ser salvos ese día? Se debe a que solamente 144.000 son los que realmente cumplen a rajatabla la obediencia de vida. Y eso es lo que más me gustaría que ustedes entiendan de mí, que soy una persona que trae poder del Padre para enseñarles a ustedes una conducta de vida, ¿sí? Que es luego de mi entrega la que tendré hasta el final de mis días. Como a lo mejor antes de los 40 años que mi padre tardó en disciplinarme, la tenía a medias. Hoy la tengo a rajatablas por amor a Jesús, mi Padre, y por amor a Dios. ¿Sí?
Entonces, eso es lo que siempre haré hincapié en cada video. Si mañana me toca hacerlo ante multitudes, será igual. Si mañana me toca tener trifulcas con Satanás, así le haré ver a la gente Satanás que es la única forma, el arrepentimiento para volver al Padre y de ahí llevar una conducta de vida. Pero ¿qué les quiero decir? Dios es amor, Dios te va a bendecir y aunque te dé todo, y te voy a ir demostrando con todo esto que voy leyendo, hay órdenes que cumplir. Si no se cumplen, el Padre se enoja. ¿Sí? Además, Adán y Eva sufrieron la muerte espiritual. Ni ellos ni sus hijos podrían caminar ni hablar cara a cara con Dios a partir de ese momento, porque se dice que tanto Adán como Eva tenían una comunión directa y podían ver físicamente a Dios en el Edén. Después del pecado, no solamente vinieron las enfermedades, la muerte física y el dolor, sino que tampoco pudieron verlo más cara a cara a Dios, ni hablar ni caminar con Él. Su caída no fue, digamos, un gran pecado para nosotros hoy, sino que fue algo necesario para que cada uno de nosotros podamos elegir entre el bien y el mal y así poder llegar en base a nuestros hechos al jardín del Edén. Claro, el pecado de Adán y Eva era necesario, como todas las cosas bíblicas que luego pasaron, para que vos y yo tengamos la posibilidad de elegir el camino del bien o el camino del mal. Teniendo instrucción en la Biblia, creo que la persona que falla no es porque realmente no sabe. Podés no entender, pero si tenés instrucción y llegás a entender lo que la Biblia te transmite, es imposible que falles. El problema está en que hoy en día, ¿quién conoce la Biblia? La minoría. ¿Quién entiende de la Biblia? La minoría. Y acá está lo peor. ¿Quién realmente de aquellas personas encumbradas hoy realmente hace conocer el Evangelio y la Biblia sin ningún tipo de interés que no sea ayudar en un 100% al otro sin esperar beneficios materiales? Porque Jesús dijo algo y la claridad de Jesús es la misma que a veces pocos tenemos. La mayor bendición no está en recibir, sino en dar. Amén. Sus hijos fueron Caín y Abel, y está escrito que Caín mata a Abel por la ofrenda de Abel que fue más agradable ante los ojos de Dios. ¿Sí? Caín fue el primogénito, Abel el segundo hijo de Adán y Eva. Cada uno se dedicaba a lo suyo, tuvieron que llevarle ofrendas a Dios le agradó más la de Abel, y por celos, los mismos celos que Satanás tenía de Dios, y por lo cual Dios lo tira a la tierra, y por eso hoy vivimos tan contaminados, porque somos más propensos a agradar a Satanás que no a nuestro Dios que está en el cielo. Caín mata a Abel. A partir de ese momento, Dios se enoja y lo maldijo, para que ustedes vean que Dios también puede maldecirnos. Tiene la potestad, es el dueño de todo. Aunque alguien te diga siempre, Dios es amor, el amor de Dios se hace y se construye de una sola forma, haciendo 100% su voluntad. Ahí no vas a tener problema con Dios. Ahora, si te equivocas, te puede dar opciones, pero a partir del momento en el cual estás en conocimiento de estas cosas, que son las cosas que Él quiere y pregona, ya no podés equivocarte. Ya no hay segunda oportunidad. Porque la primera oportunidad te la dio con Jesús. Y vaya si te la dio, que Jesús dio la vida por nosotros. ¿Sí? Entonces ya no hay más oportunidades en el momento que ya adentraste tu vida en el mundo de Dios. Entonces Dios, maldiciéndolo a Caín, le dice: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, le dice Dios.
Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, Caín, que abrió su boca para recibir de tu hermano la sangre. Cuando tú labres tu tierra, no te volverá a dar su fuerza. Tú, Caín, serás errante y vagabundo en esta tierra. Así, de esa forma y con esas palabras, Dios maldijo a Caín. Claro, Caín, imagínense, escucha la voz de Dios, tenía mucho miedo a que alguien lo encontrara y fuera muerto. Entonces Dios le respondió, demostrando amor, que el amor no tiene que ver solamente con el perdón. Dios perdona, pero eso no significa que te vaya a dar un lugar en el Edén. Porque el perdón de Jesús es infinito a través de Dios. Pero que ellos perdonen no significa que vayas a tener vida eterna. Ahí está el problema. Y hasta ahí muchos llegan, porque hasta ahí te hacen ver cosas lindas. Dios es perdón infinito. Siempre se los marco. Amor, verdad, justicia y perdón infinito. Pero el perdón de Dios no te da derecho a tener vida eterna. Lo que te da derecho a tener vida eterna después de esto, y ahora les voy a decir algo, ojo con las personas que les dicen, viví la vida, después de esta vida no hay otra. Error, les habla Satanás, ojo con eso. El perdón de Dios siempre será para vos y para mí. La vida eterna no será ni para vos ni para mí si no hacemos la voluntad de Dios. Hay que tener mucho cuidado. Una cosa es el perdón por amor de Dios, que nosotros mañana cometamos un error y Él nos perdona y nos da la posibilidad de seguir viviendo, de seguir estando libre, de seguir teniendo riquezas, de seguir teniendo la familia. Eso es una cosa, el perdón infinito de Dios. La vida eterna es otra. La vida eterna no se consigue sin hacer la voluntad en un 100% de Dios. Ojalá todas las personas que les enseñan, que han estudiado años, religiones, teología, sean tan claras. Yo tengo unción de mi Padre y tengo una espada de verdad, justicia, amor y perdón infinito trasladado por el amor que ellos me dan. Y no tengo ningún interés económico. Tampoco me interesa dividir o separarlos de nadie. Simplemente ustedes remítanse a la Biblia, escuchen la verdad, porque el perdón no significa vida eterna. Y lo voy a demostrar a través de las cosas que han pasado, a través de los grandes de la Biblia. Ahora no sé hasta dónde vamos a llegar. Si podemos, vamos a llegar hasta parte de Jacob. Y si no, llegaremos en esta primera entrega de la verdadera bendición hasta donde podamos. De acuerdo al tiempo, porque tampoco vamos a estar tanto. ¿Sí? Me gustaría, pero bueno, los tiempos son del Padre. Entonces, luego de que Caín tuviese miedo por la muerte que le había causado a Abel y la maldición de Dios, Dios le responde, no será así, Caín. Si alguien mata a Caín, será vengado 7 veces. Y Dios puso una marca en Caín para quien quiera que se encontrase con él, no lo matara, y así fue. Es ahí cuando Caín se aleja de Dios y se va a vivir a la región de Nod, oriente del Edén, donde edificó la ciudad llamada Enoc. Según se afirma en las Escrituras y en el mundo espiritual, Abel era una luz brillante, era considerado el justo. ¿Sí? En cambio, Caín era considerado oscuro como la oscuridad. Abel, en el Nuevo Testamento, es mencionado como el prototipo del justo. Jesús lo canoniza en Mateo, capítulo 7, versículo 8, como el primero de los muertos en nombre de la justicia, y su ejemplo sirve a los apóstoles como analogía y premonición del de Jesús. Ahí tienen un ejemplo
de lo que es el amor de Dios. Solo resta decir en esto de Adán y Eva que no hay fecha exacta de la muerte de Eva, pero se dice que Adán murió cuando tenía 930 años, así figura en la Biblia, y así se dio en ese momento la cantidad de años en la cual vivía la humanidad en ese entonces. Ahora ustedes saben que pasar los 100 años es casi milagroso. Pero ustedes en este primer comienzo con Adán y Eva pueden apreciar de la grandeza y del amor y del perdón de Dios, pero no el perdón nos lleva a la vida eterna, porque seguramente Caín no tendrá vida eterna. Dios lo perdonó, porque él fue quien produjo la primera muerte física en la tierra. Sin embargo, Dios tenía tanto amor que perdonó a Caín. Pero Caín luego, en la espiritualidad, es considerado como un ser oscuro. ¿Sí? Hoy por hoy, cualquier persona que mata tiene acceso a la vida eterna. Y no por eso ustedes van a matar. Porque para tener acceso a la vida eterna no es mato, le pido perdón a Dios y ya está. O sea, no es lo que nosotros hacemos solamente, sino lo que el Padre quiere, perdonar o no, y de acuerdo al corazón y al pensamiento de cada uno. Porque hasta tirar una piedra, si no lo hacemos al arrepentimiento de corazón, por más perdón que pidamos, no vamos a ser perdonados. Entonces, una persona que hoy, y no lo digo yo, no me tilden de apocalíptico, soy un hijo directo de Dios. A Jesús también lo tildaron de tantas cosas, pero hoy hay mucho miedo porque no saben cuándo va a venir mi Padre. Entonces, la verdad mata la ignorancia. Y el ignorante te hace ver como un loco delante de los demás, porque no tiene argumentos para contrarrestar la verdad. Y esta espada, llamada verdad en mi boca, que mi Padre me ha dado, es simplemente para instruirlos. Si alguien hoy fuese una persona de los peores de la tierra, con un verdadero arrepentimiento transformado, es el mayor trofeo para Dios. Porque así como el diablo pretende a las mejores personas de Dios llevarlas a su lugar, Dios pretende que las peores personas que están obrando para Satanás sean llevadas para el otro lado. Porque esas personas van a ser muy útil, como para el otro le serán muy útil las buenas transformadas en malas. El ejemplo más claro, como se los dije al comienzo, es Pablo de Tarso. No solamente hizo que murieran, entre otros, Esteban, uno de los discípulos de Jesús, ¿sí? De los seguidores de Jesús, sino que persiguió muchísimos cristianos, los encarceló y les dio la gracia de muerte. Ahora, cuando Pablo fue transformado por Jesús, tremendo personaje en aquella época, fue uno de sus mayores profetas en la tierra. Entonces, mis palabras son las que salen de la Biblia, y yo no las voy a usar nunca para hacer un capítulo bueno hoy y otro malo mañana. ¿Sí? Las voy a usar siempre con el mismo punto de referencia que tiene que ver la verdad. Seguimos después de Adán, Eva, Caín y Abel. Viene, yo creo que, según los testimonios que hay, el comienzo, el nacimiento de la fe, pero la fe más profunda que hubo para Dios, antes de Jesús. Claro está, porque Jesús es el Padre, un antes y un después. Pero hasta Jesús, el hombre más fuerte para mí, con respecto a la fe, fue Noé. Noé fue capaz de salvar a su familia porque toda su familia eran personas de fe, porque Noé fue el mejor líder que hubo. Fue el más perfecto, por lo menos para mí, ante los ojos de Dios. Era un hombre que caminaba con Dios, de acuerdo con la Biblia. Él vivió de una manera justa. Noé y su familia fueron escogidos para advertir a la gente del diluvio inminente. Dios
instruyó a Noé a construir un gran barco llamado arca, para que se mantuvieran a salvo ellos y los animales de cada especie. Nadie creyó las advertencias de Noé. Lo consideraban un lunático. Ahí está más o menos lo que les decía hace un rato con respecto a mí. Decir la verdad siempre va a ser para el diablo usada como que somos locos. Así es que ustedes, los entregados a Dios y los que están en el camino de Dios, saben que nosotros, los verdaderos, no somos locos, sino que somos personas muy afín al corazón de Jesucristo y de Dios. Nadie creyó las advertencias de Noé. Lo consideraban un lunático. Nadie quiso volverse a Dios, a pesar de las súplicas de Noé. Escuchen esto, 40 días y 40 noches llovió. 40 años mi padre tardó en disciplinarme. Amén. El arca mantuvo a Noé y su familia y a las especies que Dios le había mandado a llevar a Noé a salvo. Durante un año entero estuvieron en el arca, para luego comenzar un mundo nuevo. Después del diluvio, comienza Noé y su familia, las esposas de sus hijos, un nuevo mundo, que comenzó perfecto también, como el de Adán y Eva, que después del pecado hicieron desastre, después con Caín y todo siguió. Entonces, cuando Noé aparece, Dios vuelve a limpiar la tierra, o la empieza a limpiar, para decirlo mejor, por primera vez del pecado. Por eso Jesús vendrá a limpiar la tierra, y si uno quiere verdaderamente ser salvo, no tiene que asustarse, tiene que hacer la voluntad de Dios. ¿Está clarito? Entonces fue la primera vez que Dios toma participación y limpia la tierra con un diluvio que duró 40 días y 40 noches. También podemos asociar el ayuno de Moisés, 40 días, 40 noches. El ayuno de Jesús, 40 días, 40 noches. Yo no creo en las casualidades, siempre creo en las causas que nos llevan a la verdad y las coincidencias. Seguimos. El pacto que Dios hizo con Noé fue a través del arco iris. Cada vez que se asomara el arco iris, sería la señal de que el agua de los cielos cesaría. Este es el pacto entre Dios y la humanidad que Dios plasmó con Noé. Pero sin embargo, ustedes, los incrédulos, la mayoría de los terrenales hoy, le cree a la ciencia las pavadas satánicas que dice con respecto al arco iris. Le cree a la ciencia las pavadas satánicas que dice con respecto al sol. ¿Cómo se manifestaba antes Dios en el comienzo de los tiempos? A través del fuego. ¿Y por qué no podría manifestarse a través del fuego? Y por eso el sol está tan enojado y hace explosiones. ¿Por qué tenemos que creer la mentira de Satanás y de la ciencia que sucede en base a los plásticos que quemamos y esto y... Señores, señoras, el mundo está hecho por Dios. Y el que no quiere oír, que no oiga. El que quiera seguir viviendo en este mundo mundano y aceptando las mentiras de Satanás, tiene todo el derecho a hacerlo. Será tarde cuando Jesús venga. La vida no fue perfecta después del diluvio. Can, uno de los hijos de Noé, vio a su padre dormido y desnudo, lo que fue una gran falta de respeto para Noé. Su hijo le contó a sus hermanos Sem y Jafet. Estos entraron a la tienda de espaldas para evitar ser vistos por su padre y evitar verlo principalmente desnudo a Noé. Noé maldijo a los descendientes de Can, porque se tomó como una falta de respeto que Can entrara y observara al padre desnudo en la pieza.
Cuando Noé maldice a los descendientes de Can, quien se llamó Canaán, y toda su descendencia, fue cuando luego bendice a Sem y Jafet. Noé, este primer personaje de la fe, y para mí es el más importante porque es el comienzo, antes de Jesús, vivió 950 años. La maldición que Noé le profesó a su primogénito Cam tuvo que ver con un hecho que en aquella época se condenaba. Pero sin embargo, Noé bendijo a sus otros dos hijos posteriores. Ahora continuamos con Abraham, ¿sí? Hablando de las verdaderas bendiciones. Fue considerado el padre del judaísmo. Según la Biblia, el padre de Abraham, cuyo nombre era Terah, salió con su familia de Ur, tierra de los caldeos, y llegó a Jorán. De allí, obedeciendo un mandato de Dios, Abraham marchó con su esposa, primero Sarai, después llamada Sara. Recordemos que Abraham primero fue Abraham y luego fue Abraham por Dios, ¿no? Quien lo bautizó, tanto él como su esposa, de diferente forma. Abraham marchó con Sara y toda su familia a Canaán, donde llevó una vida nómada. Abraham fue la continuación de Noé. Abraham fue tremendamente bendecido por Dios. Abraham tenía comunión directa con Dios. En mi caso personal, también tengo comunión directa con el Padre. Yo no necesito a alguien que venga a bendecirme. A mí me bendice mi Padre y me bendice Dios. ¿Sí? Porque mi comunión es con ellos. Eso no significa que yo no pueda compartir y ser bendecido por el hombre, pero tengo comunión directa como la tenía Pablo de Tarso con Jesucristo. Y ustedes, cualquiera de ustedes, puede tener comunión directa con ellos también. No necesitan estar con personas. Si ustedes lo hacen, bienvenido sea. Tendrán más fuerza seguramente. Pero cuando ustedes están solos en su casa, no me van a decir que llaman por teléfono para tener comunión con Dios a través de otras personas. Lo hacen en soledad. Entonces también pueden tener una gran comunión con Dios. Porque todo depende de nosotros. El bien y el mal es una elección. El bien es Jesús, que nos lleva a la vida eterna con Dios. Y el mal es el otro lado. Entonces, no necesitamos tener una comunión con Dios ligada a otros seres. Si lo hacemos, bienvenido sea. Y si no, lo podemos hacer solos. Claro está, hay que esforzarse. ¿Y de qué manera uno se esfuerza para llegar a tener una comunión directa como la que siento tener y como la que tenía Pablo de Tarso, haciendo lo que el Padre quiere? Restauró nuestra vida, así como restauró la de Pablo, restauró la mía, me disciplinó 40 años, o causas que llegaron a los 40 años, y yo tengo hoy una comunión directa con el Padre. Antes de esto, antes de mi entrega, yo ya tenía poder, pero como les he dicho en otro momento, siempre sentía que era yo ese héroe en soledad, sabiendo que detrás y siendo siempre fiel a Dios, siempre fui fiel a Dios. Me aparté un poquito en un tiempo, un par de años, de mi Padre Jesús, por escuchar al hombre. Entonces me di cuenta que yo tenía comunión directa con ellos, no necesitaba al hombre para llegar a mi Padre y a Dios. Entonces, cualquiera de ustedes lo puede hacer, les repito, pero siempre que caminen derechos. Seguimos con Abraham. A raíz de la época de hambre que se vivía en ese momento, se trasladó a Egipto, pero luego volvió y se estableció en la llanura de Manré, cerca de Hebrón. Es ahí cuando Dios realiza un pacto con Abraham y le promete la tierra de Canaán, donde ya Abraham había estado, para él y para sus descendientes, que serían tan numerosos como el polvo de la tierra. Primer pacto con Abraham. Abraham fue considerado el padre de la fe, ¿sí? Pero vamos a ver
que en el caso de Abraham fue considerado el padre de la fe por el judaísmo. Para mí el padre verdadero de la fe es Noé, porque fue una persona justa en todo aspecto e hizo siempre la voluntad de Dios. Yo les voy a demostrar para mí que Abraham en algún momento de su vida no fue justo. Sin embargo, sí fue justo con Dios, pero no en la tierra. ¿Sí? Y ya les voy a decir por qué. Luego Dios lo vuelve a visitar en Manré y le promete, a pesar de su edad, que tenía ya una edad avanzada, un hijo propio con Sara. Sara se rió, ya que tenía 90 años y era estéril, pero Dios cumplió con Abraham y fue padre de Isaac a los 100 años. Y acá está lo que para mí, para ser una persona íntegra de fe, como se lo consideraba a Abraham por el judaísmo el padre de la fe, o se lo considera, cuando Abraham en su primer encuentro con Dios le promete que iba a ser padre, antes de este encuentro segundo en donde también estaba Sara, Sara, viéndose estéril, somete a Agar para que se entregue a Abraham. Abraham en principio no quería, pero debido a la insistencia de Sara, su mujer, en ese momento todavía se llamaba Sarai, tiene relaciones con la esclava Agar, y de esas relaciones que tuvo con Agar, luego nacería su primer hijo, Ismael. La injusticia que para mí comete Abraham fue que cuando ya había nacido Isaac, Sara no quería más a Agar. Antes de Isaac, Ismael era todo para Sara y para Abraham. Cuando nace Isaac, el hijo propio que Dios, debido a la bendición directa que le da a Abraham, tiene con Sara, ya Ismael era menospreciado y la esclava ya no tenía lugar y fue muy maltratada por Sara. A lo que Dios le dijo antes de parir a Agar, cuando se escapó por los maltratos que ya venía teniendo de Sara, que no se preocupara, que él se iba a ocupar de ella y principalmente de su hijo Ismael, que le iba a dar poder a Ismael. Entonces Agar vuelve a la tienda donde Abraham y Sara estaban, da a luz a Ismael, después nace Isaac, y Abraham, cuando Sara ya no la quería a Agar ni a Ismael, porque Ismael lo adoraba a Isaac, los echa, tanto a Ismael como a Sara. Le da bienes, sí, todo, pero los echa, y para mí eso es algo injusto. Por eso creo que Dios es tan justo y tiene tanto amor, y a veces no necesitas estudiar teología, no necesitas estar en una religión, solamente tenés que instruirte en la Biblia y entender para no dejarte meter tanta porquería en la cabeza. Considero que después, que cuando pasan los años, y muchos saben de ustedes que Dios lo pone a prueba a Abraham, tiene que ver con un pequeño castigo de sufrimiento para él, porque ¿qué hace Dios? Lo manda a matar a Isaac en un momento. Fue tanto el dolor de Abraham, pero era tanta la fe y el agradecimiento que tenía Dios, que lo llevó al monte para matarlo a Isaac. Entonces, cuando estaba a punto de matarlo, Dios, a través del ángel, le prohíbe matar a Isaac porque le dice: no toques al niño. ¿Sí? Y ahí tienen ustedes para que comparen. Cuando alguien les dice y les habla de la bendición. Dios bendijo a Abraham. Ahora, ¿habrá entendido bien a Abraham cuando Dios la primera vez le dijo que iba a tener un hijo? No le dijo que tenía que buscarla a Agar y hacerle un hijo a Agar. Fue Sara quien lo mandó a hacerle un hijo a Agar, para tener un hijo y para que Abraham tenga descendencia. Porque Abraham en ese momento para mí no entendió que Dios ya la primera vez le había manifestado que iba a tener un hijo, pero su verdadero hijo iba a ser Isaac. Entonces para mí la injusticia fue hacerla procrear a Agar con Abraham, someterse a eso, y por eso Dios para mí lo castiga a Abraham en ese momento cuando ya Isaac era grande y lo envía a matarlo. Por dos razones. Primero, para ver si Dios estaba primero ante él, y segundo, para que sienta dolor por el pecado que había cometido con Agar.
que después se magnificó cuando los echó. Pero Dios es tan grande que no desamparó ni a Agar ni a Ismael. ¿Sí? Eso no quita que Abraham era una persona muy ligada a Dios. Cualquiera de ustedes o yo mismo podemos ser muy ligados a Dios, pero si nos equivocamos, tarde o temprano Dios nos va a poner en el lugar. Eso hay que tenerlo claro. Y otra cosa que les voy a repetir, el perdón de Dios no significa vida eterna. La vida eterna se logra solamente haciendo 100% la voluntad del Padre. Al morir Sara, Abraham compra una cueva, lo que hoy sería un nicho, en Macpelá, en Hebrón, y allí la sepultó. En esa misma tumba fue enterrado Abraham a los 175 años cuando murió. Y ahora pueden ver ustedes la comparación que ya después de Noé, que murió a los 950 años, para mí Noé fue lo más cercano a Dios que hubo, lo más perfecto a Dios que hubo, antes de la venida de mi Padre, de tu Padre, de Jesucristo. ¿Sí? Porque antes de la llegada de Jesús y después la vida ya no fue la misma. Es el único Hijo de Dios. Pero hasta la llegada de Jesús, para mí Noé fue lo más perfecto que hubo. De hecho, vivió 950 años y Abraham, bien digo, 175. ¿Sí? Vamos a hablar, no voy a llegar a Jacob, pero vamos a hablar de Isaac. Isaac fue, como venía diciéndoles, para continuar el linaje, el hijo único que tuvo Abraham con Sara. Se desenvolvió en un ambiente sedentario, se dedicó a la agricultura, ganadería, actividad con la que llega a ser muy rico. Su mujer se llamó Rebeca, con la que tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob. Además, Isaac es un producto del pacto que Dios hizo con Abraham. De no haber sido así, Isaac no habría nacido. Este pacto selló la elección del pueblo judío como receptor de la ley divina. El símbolo sería la circuncisión. En hebreo significa circuncisión, pacto. Se estima que se casó a los 40 años Isaac, 40 años y 40 días y 40 noches y 40 y 40 y 40. A Rebeca no la eligió Isaac. No como hoy que las personas eligen. A Rebeca, la mujer de Isaac, la eligió Eliezer, que era un criado de Abraham. Él eligió a Rebeca, la mujer de Isaac. A los 60 años, Rebeca tuvo 2 hijos mellizos, como les decía, Esaú y Jacob. Isaac tenía preferencia por su primogénito, que era Esaú, pero al parecer no hacía la voluntad de Dios en su totalidad. Es así que Rebeca se complota con Jacob para ser bendecido Jacob a escondidas de Esaú y así seguir la tradición del pacto de Abraham con Dios. Se dice que Abraham murió a los 180 años y fue sepultado en Macpelá, la cueva de los patriarcas. Vamos a hablar después en el segundo capítulo, porque vamos abriendo historias. Está abierta la del Génesis, que ya continuaremos. Ahora se abre esta. Y vamos abriendo, está abierta la del Apocalipsis, y vamos abriendo así historias, y ustedes van a ir siguiendo y comprobando la verdadera historia de la Biblia, analizada con la mayor consideración posible y con la mayor verdad posible. No necesito la plata de nadie para decirle la verdad. Gracias a Dios. No es mi voluntad. Me encanta dar. En el dar
recibo las bendiciones y las unciones de mi Padre. Aquí podemos ver también en esta historia de Isaac la injusticia, porque Rebeca se complotó con Jacob para engañar a Isaac, que ya era bastante avanzado en edad. Y bueno, además, Esaú cambió el poder del primogénito en una oportunidad por un plato de lentejas. Después vamos a ver la historia, que vamos a continuar en la segunda parte de la verdadera bendición, cómo Dios bendice, como les vengo diciendo. No hay que confundir cuando a ustedes le dicen que Dios los va a bendecir personalmente y a sus familias. No significa que Dios va a transformar la vida de ustedes si ustedes no quieren ser transformados. Lo vamos a ver con Jacob. Jacob fue bastante difícil, hasta peleó, y ya lo vamos a ver, con un ángel enviado por Dios. Algunos dicen que fue hasta Dios mismo en las Escrituras. Lo que les puedo decir es que la verdadera bendición no viene del hombre, sino viene de Jesús y de Dios, el Todopoderoso. Que la comunión directa se logra haciendo por más. No, en este aspecto uno no necesita ser un elegido de Dios y venir a la tierra con una misión especial. En este aspecto considero que la comunión con Dios y la verdadera bendición que nosotros podemos tener, y se lo voy a repetir siempre, en todo momento, se logra tan solo y tan simple haciendo en un 100% la voluntad del Padre Todopoderoso. ¿Es difícil? Es difícil. Pero más difícil va a ser el día que Jesús venga con su juicio y ahí veamos que hicimos las cosas mal y que no habrá tiempo para hacerlas. Entonces hoy, lo que es difícil, ustedes podrían transformarlo en fácil. Porque la verdadera bendición comienza cuando nosotros a la mañana tenemos un día más de vida. Desde ese momento ya estamos bendecidos. Y no lo hizo el hombre, te lo dio Dios. Entonces, si vamos a creer que el hombre que nos dice: oren, tengan fe, que Dios va a bendecirlos a ustedes y a su familia, es cierto, ya con levantarse desde la mañana ya están bendecidos. Ahora mi pregunta es: ¿qué tipo de bendición quieren recibir ustedes? ¿Son conformistas? ¿Ustedes no quieren llegar a la vida eterna? Bueno, si quieren llegar a la vida eterna, tengan por seguro que hay que hacer la voluntad del Padre. No lo digo yo, lo dijo Jesús, lo dijo Dios. Después de Jacob, vamos a seguir, viene Moisés, viene David, viene hasta llegar a Jesús, para que ustedes vean cuál es la verdadera bendición y los pactos que Dios hacía. Entonces, hay que ser íntegros a la hora de instruirnos en Dios. No hay que hacer por partes, porque no sabemos cuándo va a venir Jesús. Tratemos de ir por todo. Si ustedes quieren una verdadera bendición personal y una verdadera bendición para la familia, traten de ser un líder como Noé y encaminen a sus hijos para bien o para mal. ¿Qué es para bien o para mal? ¿Qué hizo Noé? Su hijo se equivocó, listo. Que Dios te ayude. Porque, a ver, ¿cómo puede ser que pretendamos tener una bendición de Dios si no hacemos la voluntad? ¿Cómo pretendemos que Jesús nos ayude si no hacemos lo que Jesús dice? Y si nosotros, como líderes de familia,
somos perfectos, pero avalamos el pecado de los hijos, avalamos como hijos, que por ahí podemos ser perfectos, porque eso también puede ser ante Dios, avalamos los pecados de los padres, ¿cómo pretendemos ser bendecidos? Pero les repito, ya tienen la bendición levantarse un día más, ya tienen el perdón por muchos errores que hemos cometido y Dios nos ha perdonado, pero eso no nos lleva a la vida eterna. Voy a cerrar con algo que tiene que ver con un verdadero hijo de Dios, uno de los mayores pecadores que hubo, transformado para Dios, como les dije al principio, es el mayor trofeo en el cielo y tiene que ver con Pablo de Tarso. En Hechos, capítulo 20, del versículo 32 al 36, ustedes lo pueden leer y apreciar y verán que la verdad siempre prima sobre aquella verdad que se sustenta sobre bases económicas. Y ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, que tiene poder para edificarlos y darles una herencia junto con todo lo que Él ha consagrado para sí mismo. Yo, dice Pablo de Tarso, nunca he codiciado la plata ni el oro ni la ropa de nadie. Ustedes saben que mis dos manos han trabajado para satisfacer mis propias necesidades e incluso las necesidades de los que me siguen. Y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús, y es lo que yo les dije antes. Hay más bendición en dar que en recibir. Cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló y oró con ellos. Todos lloraban mientras lo abrazaban y le daban besos de despedida. Esto se los voy a leer siempre que pueda, siempre que lo tenga a mano, porque esto debería ser la mayor instrucción para ustedes. Y no se olviden, el mayor pecador de la tierra es perdonado o puede ser perdonado por Jesús y puede ser su mejor obrero, su mayor trofeo, obrando 100% para Dios. Entonces no condenen a nadie, no tienen la potestad de hacerlo. Sí, al pecado, háganlo ver, no lo dejen pasar por alto, pero al pecador lo condenan ellos. Pero esto es la muestra de que muchas veces ustedes habrán condenado, como lo habré hecho yo en su momento, de la boca por lo menos para afuera, a personas que necesitaban ayuda. Pablo fue ayudado por Jesús. Jesús transformó su vida y después lo obró en nombre de Jesús y era una persona íntegra del corazón de Jesús. Me voy a despedir. Espero verlos pronto. Estuve en un momento muy fuerte de mi vida. Espero lograr el objetivo. Así es que les mando un fuerte abrazo. Bendiciones para ustedes, para su familia. Y muy pronto seguramente, si así el Padre lo quiere, estaremos en contacto.